Bienvenidas, amadas hermanas, es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver un tema que se titula De gran estima para el Señor. Este tema es muy importante para que nosotras nos demos cuenta cuál es el verdadero valor que tiene el Señor de cada una de nosotras, ¿verdad? Porque muchas veces creemos no tenerlo o no sé, surgen ideas que pues nos llevan a no poner atención a ese verdadero valor que el Señor tiene. De la mujer, ¿verdad? Principalmente, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Veamos lo que nos dice la palabra en Isaías 43:4. Aquí nos muestra la palabra lo siguiente: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. La palabra de Dios nos dice que ante los ojos de Dios somos de gran estima. ¿Sí? Él ha encontrado el que somos honorables y nos ama, y por esa razón nos da la oportunidad de tener una estima delante de Dios. ¿Qué es la palabra estima, hermanas? Pues fíjense, la palabra estima significa valiosa, apreciada, estimada, preciosa. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor nos esté diciendo que eres tú una mujer valiosa, apreciada, estimada y preciosa. ¿Sí? Una mujer es una creación de parte de Dios con un propósito, ¿verdad? Con unas cualidades, con una capacidad, con una personalidad y con ese valor incalculable. Pero ¿cuántas de nosotras nos damos cuenta de ese valor que el Señor tiene de la mujer? En muchas ocasiones las mujeres llegan a estar dentro de un monólogo interno. ¿A qué se refiere? Ese monólogo interno es los pensamientos que muchas veces nosotras tenemos de nosotras mismas. En muchas ocasiones a lo mejor viene ese pensamiento de no soy valiosa, no tengo belleza, nada me sale bien, no tengo habilidades, nadie me ama, e incluso pensamos que Dios no me escucha ni me ve. Pero detengámonos un poco a reflexionar, hermanas. Estos pensamientos no surgen de los pensamientos de Dios, ¿sí? El Señor no piensa de la misma manera de nosotras. Esos pensamientos vienen de parte del enemigo. ¿Sí? Es una mentira del enemigo de nuestra alma. Ese enemigo quiere depositar en nosotras estos pensamientos erróneos. ¿Por qué? Porque quiere que nosotras permanezcamos en tinieblas sin pensar en el verdadero valor que el Señor tiene por ti y por mí. ¿Sí? Entonces, como queda nuestro pensamiento entenebrecido, pues no nos damos la oportunidad de visualizar, ¿sí? De apreciar con exactitud cuál es el valor que el Señor tiene de cada una de nosotras como mujeres, ¿sí? E incluso muchas veces nos equivocamos en ver, en discernir, en apreciar la palabra de Dios, como nos sucede en Primera de Pedro 3:7. Ahí en esta palabra le dice al varón, dice que debe tratar a la mujer como a vaso más frágil. ¿Sí? No quiere decir, no está diciendo el Señor que nosotros somos un vaso frágil. Él dice que debemos de ser tratadas como a vaso más frágil. ¿Cómo se trata un vaso más frágil, hermanas? Pues con mucha precaución, ¿verdad? Se toma ese vaso frágil con mucha delicadeza, con mucho amor, así con ese esmero de cuidarlo para que no sea dañado. Pues de esa misma manera nosotras como mujeres debemos de ser tratadas. Pero muchas veces equivocamos y no sé, esta palabra de Dios no la apreciamos como tal y nos hacemos ver como mujeres frágiles o como mujeres débiles, ¿sí? Esto no quiere decir, la palabra de Dios no nos está diciendo que nosotros perdemos un valor o que valemos menos que o que valemos más que, ¿sí? Últimamente el pensamiento que está surgiendo alrededor del mundo es que la mujer debe de valer a lo mejor más que el hombre, ¿verdad? Pero no es el tema por el que nos quiere llevar nuestro Señor maravilloso. Él dice que tenemos un valor, ¿sí? Un valor muy especial y que está apegado a su palabra, está basado en su palabra. Entonces es necesario seguir buscando cuál es ese valor que el Señor ha depositado en nosotras, ¿verdad?
es muy importante también que desechemos todo pensamiento extraño que va surgiendo en estos últimos tiempos. Esto quiere decir, hay problemas modernos en donde dicen que la mujer está sumergida. Por ejemplo, problemas como la depresión, como la baja autoestima, como el ser desvalorizadas, como la violencia en la mujer y temas en los que muchas mujeres están sumergidos. Pero es importante que a través de la palabra de Dios podamos erradicar esos pensamientos, ¿sí? Sacarlos de nuestra vida. Nosotras no podemos permanecer en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque el Señor no quiere eso para nuestras vidas. El Señor nos tiene en un precioso valor, entonces no quiere eso para nosotras. Quiere decir que Él no quiere que a lo mejor seamos dañadas, lastimadas o que estemos sumergidas en depresiones o en amarguras o en cosas por el estilo, amadas hermanas. Es muy importante que veamos que el Señor tiene cosas muy hermosas para nosotras. Bueno, entonces veíamos que nuestro verdadero valor debe de estar apegado a su palabra. No es bajo los estándares que están surgiendo en el mundo para ver si una persona vale o no vale. Por ejemplo, hay mucha gente que decide que la persona vale porque tiene una cierta cantidad de dinero y que no vale porque no tiene esa cantidad de dinero. Entonces, nuestro valor está dependiendo de la cantidad económica que se tiene. Y eso no es parte de Dios, ¿verdad? También puede ser que algún estándar como el de la ropa de moda, si se viste de manera que estemos a la moda, entonces ganamos más valor. Pero eso no es nuevamente un valor que esté basado en la palabra de Dios. Podemos ver también estándares como el de la apariencia externa, que si está bien arreglado, que si tiene pues a lo mejor lujos. De igual forma puede ser la popularidad. Si una persona es popular en un círculo social, pues adquiere más valor. Pero el valor que el Señor deposita en nosotros no está basado en esos estándares. No depende de esos estándares, hermanas. Incluso el valor que nosotras tenemos no depende del grupo de amigos, no depende de la pareja que tenemos, no depende de la familia, no depende de esos grupos sociales a lo mejor en donde nos desarrollamos. El Señor nos otorga un valor muy especial a partir de algo que a lo mejor ya hemos conocido a través de la palabra, como lo es lo que el Señor Jesucristo hizo. Hizo algo muy importante, algo de gran valor. Entonces, lo hemos escuchado tantas veces, ¿sí? Pero por escucharlo tantas veces a lo mejor le hemos restado cierta importancia. Por ejemplo, veamos la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 al 8. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Prestemos atención. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense la acción tan valiosa que el Señor hizo por cada una de nosotras, ¿sí? Él dice que no estimó, y aquí el no estimarse ser igual a Dios, lo vamos a manejar también como no creyó ser igual a Dios, no consideró ser igual a Dios, no entendió ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir? Él estaba allá, ¿sí? A la diestra del Padre, estaba con el Padre. Sin embargo, él voluntariamente dijo: yo voy por aquellos que se están perdiendo. Y dejó su lugar que tenía allá arriba con el Padre y vino aquí, se despojó a sí mismo de todo eso, de un lugar que ya tenía, ¿verdad? De un lugar especial y de gran valor. Pero él dijo: voy por aquellos que se están perdiendo. Entonces, por esa razón tomó forma de hombre, ¿sí? Y vino a tomar esa forma de hombre, vamos a decir que en la sociedad más humillante, la forma de siervo.
Nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que incluso el Señor Jesucristo se puso como siervo ante sus discípulos, les sirvió. No escatimó en hacer eso. Él dijo, yo voy por cada uno de ustedes para que no se pierdan, ¿verdad? Entonces Él nos dio esa oportunidad a través de este acto tan valioso. ¿Sí? Entonces vean nada más. ¿Tú estarías dispuesta a hacer algo así? ¿Estarías dispuesta a hacer algo como el Señor Jesucristo hizo? El de darse hasta la muerte de cruz. Bueno, pues fíjense nada más, Él se sometió a muchas cosas, ¿sí? A una serie de actos y por voluntad propia, ¿sí? Fíjense todo lo que Él padeció. Dice que lo traicionaron, lo entregaron, lo arrestaron para matarlo, lo juzgaron, lo escupieron, lo golpearon e incluso se burlaron de Él. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta a través de Filipenses que acabamos de ver, que Filipenses 2, 5, 8, que incluso se dio hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más, digamos, más humillante, porque era para los que habían cometido el mayor de los pecados, ¿verdad? Entonces, qué importante fue ese acto que el Señor Jesucristo hizo por nosotras. Volvemos a preguntar, ¿cómo te sentirías en este lugar? ¿Tú o yo nos podríamos someter a algo así de manera voluntaria? ¿Sí? Qué increíble que el Señor Jesucristo no nos está pidiendo algo así, ¿verdad? Pero que Él sí estuvo dispuesto a hacerlo. Pero díganme, hermanas, ¿por qué lo hizo o por quién lo hizo? ¿Sí? Lo hizo por ti y por mí. ¿Sí? Y lo hizo porque ante sus ojos nosotras somos de gran estima. Somos tan valiosas como la niña de sus ojos. El Señor nos dice a través de su palabra nuevamente en Salmos 17:8. Veamos lo que nos dice Salmos 17:8. Dice de esta manera la palabra de Dios: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Señor nos da la oportunidad de ser tan valiosas como la niña de sus ojos. Él nos guarda de tal manera que nos cubre, nos ama, nos cuida, ¿sí? No importando las circunstancias, tan valiosas somos para Él que Él busca el estar siempre protegiéndonos, ¿verdad? El demostrarnos cuán valiosas somos para Él, ¿sí? Como les decía, no es qué tan valiosos somos a lo mejor para la pareja o para el grupo de amigos o para una persona. Lo que nos debe motivar no es ese valor el que nos debe mover a sentirnos llenas de gozo y de ese verdadero amor. Eso es parte de la añadidura, hermanos. El primer valor, el amor principal, es lo que el Señor Jesucristo está teniendo y demostrando por nosotras, ¿verdad? El valor que nos está indicando el Señor por cada una de nosotras. Ahora, muchas veces como mujeres nosotros equivocamos el buscar el valor en lugares erróneos, como por ejemplo en una pareja, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos estimadas o valoradas por ciertas parejas o por cierta persona, incluso a lo mejor un amigo o una amiga. Hay mujeres o que buscan amistades y que aunque las están dañando, creen que de esa manera obtienen un cierto valor, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que tengamos cuidado, ¿sí? El ser valoradas supuestamente por amistades o por parejas o por personas de esta manera en donde nos están dañando o son relaciones peligrosas, debemos de aprender a detenernos, ¿verdad? Siempre debemos de reflexionar y decir, oye, mi verdadero valor, ¿de dónde proviene? ¿Sí? De lo que Dios dice de cada una de nosotras, de lo que Dios nos está indicando. Vuelvo a recordarles a lo mejor, hermanas, una disculpa si reitero esto. El valor que nosotras tenemos debe de estar apegada a la palabra de Dios. ¿Sí? Si no tenemos un valor apegado a la palabra de Dios, es preciso que nos detengamos, porque quiere decir que no es un valor sano para nosotras, ¿verdad? Entonces, aguas cuando tengamos relaciones en donde nos están dañando y nosotras tratemos de conseguir pues que seamos valoradas, porque eso no está basado en la palabra de Dios. Yo en una ocasión tenía una amiga
en donde ella buscaba el ser valorada por un muchacho cuando ella estudiaba en la escuela, no sé, siendo una joven. Esta amiga buscaba el que buscaba ser valorada por este joven. El joven nunca la apreció, nunca le hizo caso, y ella se sentía triste, ella se sentía, digamos, desanimada, porque este muchacho no le prestaba la atención que ella quería, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta ahora a través de la palabra que pues ella no se daba cuenta de ese verdadero valor que ya tenía como mujer. No era necesario buscarlo a través de alguien más, ¿verdad? Lo tenemos que buscar, nos tenemos que basar en lo que Dios está pensando de nosotras, en lo que Dios nos externa, de cuán valiosas somos nosotras para Él, ¿verdad? Y así muchas veces hay jovencitas que a lo mejor entran en relaciones en donde pues buscan constantemente el ser apreciadas por algún joven o viceversa, ¿verdad? El joven busca el ser apreciado por una jovencita, ¿verdad? O incluso llegan a pensar que a lo mejor no son lo suficientemente agradables o valiosos por los demás, y pues es ahí donde entra lo que es el sentirnos solos, el sentirnos tristes, el sentirnos rechazados o cosas por el estilo, y entonces debemos de detenernos a reflexionar. Ese no es el verdadero valor que el Señor quiere que ya ha depositado, ¿verdad?, en nosotros. Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta cuál es ese valor que el Señor tiene, pues es que nos da la oportunidad de ver que somos sus hijas, ¿sí? Sin importar lo que otros opinen de nosotros. Si el Señor ya está diciéndonos, oye, tú eres esa hija amada, como la niña de mis ojos te voy a cuidar, pues es que el Señor nos está mostrando nuestro verdadero valor, ¿verdad? Incluso es importante que nosotros veamos que necesitamos accionar nuestra fe para poder apreciar todo el valor que tiene el Señor, la gran estima que nos tiene el Señor, pues es necesario accionar nuestra fe, poner en acción nuestra fe, creer verdaderamente lo que el Señor nos está diciendo de nosotras, ¿verdad? Cuando nosotros accionamos la fe es cuando podemos acceder a la fuente de Dios. Esto es, a los pensamientos de Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿A poco el Señor puede pensar que nosotras no tenemos ningún valor? ¿A poco el Señor puede pensar que nosotras no somos capaces de hacer grandes cosas? Creo que no, hermanas. El Señor nos está indicando que como somos de gran estima para Él, nosotras tenemos un hermoso valor, ¿sí? Pero también es importante, hermanas, que si accionamos esa fe, que si nosotras empezamos a creer lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, es cuando viene su Espíritu maravilloso, ¿sí? Y si su Espíritu maravilloso, su Espíritu Santo se mueve en nosotras, entonces empezamos a darnos cuenta de cuáles son esos pensamientos de Dios. Entramos a las profundidades de su palabra, entramos a los pensamientos más profundos de parte de Dios, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotras y empieza a hablarnos lo que el Señor está diciendo de nosotras, es cuando todo pensamiento negativo se detiene, ¿sí? Todo pensamiento negativo se rechaza, ¿sí? Ya no se deja entrar. El Espíritu Santo de Dios es el freno que nos ayuda a rechazar todo pensamiento negativo que podemos tener de nosotras mismas, ¿sí? Ya no va a poder venir esos pensamientos donde, yo otra vez no sirvo para nada. No, ese Espíritu de Dios nos va a ayudar para decir, hija mía, tú eres ese ser valioso para mí. Tú eres una mujer muy especial y de gran estima ante mis ojos, ¿sí? Entonces, fíjense, hermanas, aún en medio de estas adversidades que hemos tenido a nivel
mundial, en nuestro país, alrededor de nosotras, no importando, o sea, todo esto, toda esta temporada en donde a lo mejor hay mujeres que han sentido tristeza, desánimo, un vacío, o a lo mejor han dicho ya no podemos más, o sea, las circunstancias están muy difíciles, es importante que accionemos esa fe para que el Espíritu de Dios se mueva y podamos arrancar virtud de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si dejamos que nuestra fe se mueva, podemos decirle a Dios, Dios, muéstrame cuáles son las virtudes que yo tengo como mujer. Señor, ayúdame a ver cuáles son esas virtudes que tú tienes en mi vida, ¿verdad? Que has depositado en mí desde que me diseñaste, desde que nací, Señor. Entonces es muy importante que si le damos oportunidad al Espíritu Santo de frenar todo pensamiento negativo, pues entonces nuestra alma se va a dar cuenta de cuál es la estima que Dios tiene, ¿sí? Vamos a empezar a tomar el valor que tenemos delante de Dios. Así es que, amadas hermanas, es necesario activar esa fe, ¿verdad? Y es aquí donde surge esta última pregunta, dice, ¿cómo darme cuenta de mi valor? ¿Sí? ¿Cómo cada una de nosotras nos vamos a dar cuenta de cuán valiosas somos para nuestro Señor Jesucristo? Pues miren, vamos a ver. La primera de las cosas que el Señor nos indica de que somos de gran estima para Él es en Proverbios 31:10. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa. ¿Sí? Qué bonita palabra. Dice que nosotras somos mujeres virtuosas porque su estima sobrepasa hasta las piedras preciosas, ¿verdad? Sobrepasa a las piedras preciosas. El Señor nos está diciendo que nosotras somos una mujer como una piedra preciosa, de un valor incalculable. No radica, por ejemplo, no radica en las posesiones que tenemos, en la profesión que tenemos, en las amistades que tenemos o no sé, en lo que poseemos, ¿verdad? Sino que surge del interior, de un corazón lleno del amor de Dios y que le está agradando a Dios. Esa es una piedra preciosa, hermanas. Nosotras somos piedras preciosas porque estamos llenas del amor de Dios. ¿Sí? Entonces no radica en lo externo, radica en que el Señor ha depositado ese amor en nosotras. Entonces nosotras somos como una piedra preciosa. Fíjense nada más lo que nos está diciendo el Señor. Eres una piedra preciosa. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Si viene a tu vida ese pensamiento de que, oye, es que yo no tengo ningún valor, soy una piedra cualquiera, no, hermanas. La palabra de Dios nos está diciendo que eres como una piedra preciosa, ¿verdad? Entonces rechacemos el otro pensamiento. Fíjense en nada más. El número 2. Yo me doy cuenta que soy valiosa por Dios a través de la palabra que dice Ruth 3:11. Dice así. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí nos damos cuenta que cada una de las cosas que hizo Ruth demostraban que ella era una mujer virtuosa, ¿verdad? Y que incluso el varón que la iba a desposar se dio cuenta de ese gran valor que tenía ella, ¿sí? Por esa razón, este varón le decía, no temas, porque yo haré contigo lo que tú me estés indicando. Todo lo que ella quería, lo que ella anhelaba, a lo mejor este varón se lo iba a dar, ¿verdad? Porque siempre se mantuvo siendo esa mujer virtuosa, esa mujer que era una fuente de inspiración. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta ese gran valor. Nosotros somos una fuente de inspiración en donde todos los demás nos observan y pueden ver que somos mujeres virtuosas. ¿Sí? Entonces, fíjense ese valor que ha depositado el Señor en nuestras vidas. Tú y yo somos esa mujer que el Señor ve como mujer virtuosa. No le hagas caso a esos pensamientos negativos donde a lo mejor
no estamos a lo mejor dando un buen testimonio, sino todo lo contrario. Señor, llévame a ser esa fuente de inspiración, ¿verdad? Qué bonito que podamos inspirar a otras mujeres a ser agradables delante de Dios. Pues eso es lo que nos está diciendo el Señor. Veamos el número 3. Nosotras como mujeres somos dignas de alabanza. Pero veamos que la palabra de Dios en Proverbios 31:30 nos dice eso. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Qué bellísima palabra. Fíjense que nosotras podemos ser alabadas. ¿Por qué? Porque la mujer que honra a Jehová, vea nada más, es digna de brillar con la luz de Cristo. ¿Sí? Es digna de resplandecer y ser encendida con el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque su belleza interna, ¿sí?, es la que le agrada al Señor, ¿sí?, cuando hace la voluntad de Dios. Si ella se guarda haciendo la voluntad del Padre, entonces esa mujer es hermosa, ¿verdad? Esa mujer es digna de alabanza. ¿Sí? No estemos basada nuestro valor en cosas que nada más son vanas, ¿verdad? En cosas que a lo mejor pasan, ¿sí?, que nada más son momentáneas, sino que basemos nuestra belleza en el temerle a Jehová, porque entonces seremos dignas de ser alabadas. Bueno, veamos la número 4. Dice que la mujer es valiosa porque trae óleo de alegría. Veamos lo que nos dice Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Qué bellísimo que el Señor está depositando en nosotras ese perfume de alegría. ¿Sí? El Señor nos unge con ese perfume especial que nos hace permanecer llenas de gozo a pesar de las circunstancias, que nos hace estar siempre en esta constante alegría y de júbilo, llenas de júbilo, porque el Señor está en medio de nosotras, porque el Señor nos lleva, ¿verdad? Y ese óleo de alegría nos permite, digamos, que transmitirlo a los demás, contagiarlo a los demás, aunque estemos en medio de adversidades, aunque estemos en medio de dificultades, nosotras con ese óleo de alegría que el Señor ha depositado en nuestras vidas, podemos permanecer en el camino de justicia. ¿Sí? Entonces, amadas hermanas, no se aparten de esos caminos de justicia, porque el óleo de alegría estará siempre, siempre con ustedes. Veamos la siguiente característica que el Señor está mostrándonos de que somos valiosas para Él. Entonces, para esto, veamos el punto número 5, dice que fluye belleza en su interior. Y por esta razón vamos a ver Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Dice así la palabra. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué le importa más al Señor? ¿La belleza externa o la interna? ¿Sí? Yo sé que no debemos de descuidar la belleza externa, ¿verdad, hermanas? Pero para el Señor es más importante que de nosotras fluya esa belleza interior que ha depositado en nosotras, ¿sí? Aunque, fíjense nada más, esta belleza interna nos lleva a cuidar nuestro corazón, de manera que demostremos el ser mujeres de honra y agradables delante de Dios. Entonces, amada hermana, pues nos está invitando la palabra de Dios a que cultivemos siempre esa belleza que fluye desde nuestro interior. No dejemos que las cosas externas o la supuesta belleza externa sea la que prevalezca, ¿verdad? Sino que debemos de reflexionar y ver que esa belleza interior que el Señor ha depositado en cada una de nosotras sea la que dejemos fluir el día a día en nuestra
convivencia, ¿verdad? En nuestra relación, el dar testimonio, ¿verdad? Entonces, amada hermana, no se te olvide que fluya esa belleza interna. Bueno, veamos que el Señor también nos muestra cuán valiosas somos porque somos amadas. Y para esto vamos a ver Primera de Juan 3:1, ¿sí? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí nos está hablando de que el Señor, nuestro Dios hermoso, nos ama como a un padre. Nosotras somos sus hijas, ¿sí? Esas hijas de Dios que le pertenecemos. Entonces, por esa razón el Señor nos ama, porque somos sus hijas amadas. Él nos hace saber que no estamos solas, ¿verdad? Que no debemos de temer porque Él está ahí siempre con nosotros. Un padre, por ejemplo, no va a dejar que a su hijo o a su hija le pase algo, ¿verdad? Y Él como padre siempre va a estar ahí para que nosotras seamos guardadas debajo de sus alas, porque Él nos ama como a sus hijas. Muy bien, hermanas, qué hermosa palabra es la que estamos escuchando, porque el Señor una y otra vez nos muestra qué tan valiosas somos para Él. Bueno, veamos la última. ¿Sí? La última en donde dice que nosotras somos adornadas con sabiduría. Adornadas con sabiduría. Pues fíjense, la palabra de Dios en Proverbios 8:11 nos dice lo siguiente, veamos. Dice así, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, ¿sí? Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces, ¿qué es mejor para nosotras, hermanas? Sé que al principio, si reflexionamos un poquito lo que nos decía Proverbios 31, la primera de las citas que veíamos, Proverbios 31 nos dice de esta manera, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. A través de esta palabra de Proverbios 31, el Señor nos decía que éramos como piedras preciosas, pero toda esa belleza se pierde si nosotros no contamos con esto otro que nos dice en Proverbios 8:11. Vuelvo a repetir, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Si no permitimos que la sabiduría de Dios que ha depositado en nosotras la pongamos por obra, tengamos cuidado, hermanas, porque perderíamos esa belleza que el Señor ha depositado. Ya no seríamos esas piedras preciosas como nos lo está diciendo a través de su palabra. Entonces, a partir de Proverbios 8:11, el Señor nos está diciendo que el más bello adorno en la vida de una mujer es la sabiduría, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras acciones y toda nuestra vida debe reflejar sabiduría. Es más valiosa, como les digo, que una piedra preciosa. Entonces, amadas hermanas, no se olviden de recapitular todas estas cosas que el Señor ha depositado en nosotras como mujeres. Nosotras somos, fíjense nada más, una piedra preciosa, ¿sí? Somos una fuente de inspiración, somos dignas de alabanza, somos ungidas con óleo de alegría, ¿sí? De nosotras fluye esa belleza interior, somos amadas, somos adornadas con sabiduría. Y cada uno de estos puntos que están basados en la palabra de Dios nos revelan que no somos nosotras, cada una de nosotras somos de gran estima para el Señor. No estemos más sumergidas en cosas tan que pertenecen a este mundo como el de la mujer no tiene ningún valor, la mujer pierde mucho valor, la mujer es a lo mejor la que debe de estar bajo el yugo de algo. Nada de eso debe de estar en nuestras vidas. La mujer no tiene por qué estar sumergida en violencias o en desprecios. La mujer no tiene por qué estar, digamos, basando su valor en el aprecio de los demás. Cuando el Señor
nos revela, nos muestra cuál es nuestro verdadero valor, nosotras vamos a poder recibir ese valor verdadero de parte de los demás, de todos los demás que nos rodean. Entonces, amadas hermanas, no te olvides que tú eres preciosa, que tú eres una fuente de inspiración, que tú eres digna de ser alabada, de ser llena de esa alegría, de esa belleza interior, de que tú eres amada por el Señor Jesucristo, de que tú eres esa piedra preciosa con sabiduría. Y por esta razón yo te invito en esta hora que hagamos una oración, ¿sí? Pidiéndole y suplicándole al Señor que cada día de nuestra vida, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, no perdamos de nuestro ser ese valor verdadero. Entonces, acompáñenme. Amado Dios, tú eres Señor de señores, nuestro Rey eterno, nuestro Rey maravilloso, y a ti damos la honra y la gloria, Padre Santo. Mira, tú a través de esta palabra, Señor, nos has mostrado que eres nuestro Dios eterno y maravilloso, que eres nuestro Señor grande y poderoso, y que no hay nadie como tú. Gracias te damos porque tú eres nuestro Señor, quien día a día nos guarda y nos muestra ese verdadero valor que tienes para nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque tú depositas en nosotros ese verdadero valor como mujeres. No permitas, Padre, que nosotras pongamos pensamientos erróneos que nos apartan de tu gran estima, Señor. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien es Rey de reyes y Señor de señores por siempre. Amén.